Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a la información en Al Border News. Yo soy Jorge Fregoso y a continuación le presento noticias internacionales. Dicen por ahí que uno cosecha lo que siembra, y en este caso fue lo que pasó con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien fue recibido con abucheos al visitar a las tropas desplegadas por el gobierno en Washington, donde se espera la llegada de centenares de efectivos. Vance visitó a las tropas en la estación Union junto al secretario de Defensa y el subjefe de gabinete. Fueron abucheos, fuertes abucheos los que se escucharon al exterior cuando el vicepresidente entró en un restaurante de comida rápida. Se escuchaban gritos que decían liberen a Washington mientras Vance saludaba a las tropas y hablaba con la prensa. Sin duda están cosechando este rechazo de la sociedad por las medidas que está tomando el presidente Donald Trump en la capital de los Estados Unidos. En este caso lo que buscan es prácticamente deshacerse de todas las personas sin hogar en la capital del país. Y bueno, dicen también que acabar con la delincuencia. Mientras tanto, continúan los embates de la administración de Estados Unidos en contra de los migrantes. Y es que un tribunal federal de apelaciones concedió este miércoles la solicitud del gobierno de Estados Unidos de suspender la orden de una corte de menor instancia que mantenía vigentes estatus de protección temporal para 60,000 migrantes originarios de Centroamérica y Nepal. Defensores de los derechos de los migrantes afirmaron que el gobierno del presidente Trump actúa de manera ilegal al poner fin a las designaciones de estatus de protección temporal, los llamados TPS, para las personas procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal. Siguen las medidas antimigrantes, pues ahora sigue la presión del gobierno estadounidense y el rechazo a todo aquel que no está de manera legal en los Estados Unidos, independientemente de que hayan ingresado por este tipo de mecanismos e independientemente de que muchos de ellos ya están pues en un proceso de solicitud de asilo o de regularización. Donde las cosas no están tan bien es en El Salvador, y es que el presidente Nayib Bukele pues defendió el uso de medidas disciplinarias más rígidas para transformar la educación en El Salvador. Ha causado preocupación el que la nueva ministra de Educación sea un agente militar. Sin embargo, ha defendido Bukele estas políticas impulsadas por la ministra Carla Trigueros para hacer uso de medidas disciplinarias contra los alumnos en un intento de transformar la educación. Esperemos que estas medidas no sean similares a las que aplicaron contra las pandillas en El Salvador, que si bien sí hubo un control en el tema de la delincuencia, de la inseguridad y otro tipo de situaciones, pues bueno, creo que es muy pronto para que empiecen a aplicar este tipo de medidas y sanciones más rígidas en contra de estudiantes. En información nacional, déjeme le comento que el tirador y autores materiales del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradoras de Clara Brugada, quien es la jefa de gobierno en la Ciudad de México, siguen prófugos. Sin embargo, se anunció el arresto de 13 personas que estarían involucradas en este doble homicidio. En un operativo consistente en 11 cateos, se detuvo a 13 personas en la Ciudad de México y en el Estado de México, sin que entre las capturadas se encuentre la persona que accionó el gatillo. Dicen las autoridades que están investigando desde hace 3 meses que el ataque en contra de los funcionarios fue resultado de una planeación anticipada. La titular de la Fiscalía de la Ciudad de México afirmó que participaron por lo menos 6 personas en la ejecución material y en los seguimientos al vehículo que manejaba Jimena el día de los hechos. Pero para variar, en este tipo de investigaciones, pues sí hay detenidos que pues ellos dicen que están involucrados, pero a fin de cuentas no conocemos qué es lo que ocurrió, por qué los atacaron, quiénes fueron los autores intelectuales de esta agresión armada que resultó con la muerte de 2 personas cercanas a la jefa de gobierno. Simplemente no se sabe nada, únicamente agarraron a 13 personas que quién sabe quiénes son. También le comento que el ministros electos que entrarán en funciones el 1 de septiembre alistan diversos acuerdos generales en la Suprema Corte de Justicia, entre ellos uno para abatir
el rezago de más de 1,500 expedientes, otro para establecer audiencias públicas con el pueblo y expertos en materias específicas, y uno más para modernizar con sistemas automatizados la distribución de asuntos entre las ponencias. Informaron que en una cuarta reunión de trabajo deliberaron sobre los perfiles idóneos que puedan conformar el órgano de administración judicial, aunque sin precisar detalles. El órgano será clave a partir del 1 de septiembre porque asumirá el manejo de recursos del Poder Judicial de la Federación en sustitución del Consejo de la Judicatura. Veamos qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar a partir del 1 de septiembre con el nuevo Poder Judicial en nuestro país, y esperemos que de verdad las cosas sean transparentes, que las cosas pues caminen como debe de ser, con la impartición de justicia independiente al gobierno, independiente a partidos, y que no empiecen a hacer su cuatrotiza y su moreniza. El director general del Tren Maya informó que la Fiscalía General de la República será la que investigue el descarrilamiento de un vagón que ocurrió en la zona de Izamal, cerca de Mérida, Yucatán. El director general de Transporte explicó que el incidente fue ocasionado por una falla en el motor de aguja. Ayer comentaban que no había sido la gran cosa, que había sido simplemente un descarrilamiento. Sin embargo, hay versiones que fueron comprobadas por incluso videos que subieron a redes sociales algunas de las personas que viajaban en el Tren Maya, donde decían que habían chocado, que había sido un choque el que había ocurrido con el Tren Maya. Pero bueno, ahora será la Fiscalía General de la República la que investigue este caso, y a ver si no salen embarrados los hijos de López Obrador. En información local, las autoridades están obligadas a dar aviso tras señalamientos por posible vinculación entre el gobierno y el crimen organizado. Esto lo dijo Alfredo Álvarez, titular de la Secretaría General de Gobierno en el Estado. El funcionario estatal dio estas declaraciones después de que Dianet Pérez Arreola, directora de Brújula News, compareciera ante la FGR para dar información sobre una pregunta que realizó a la gobernadora el pasado miércoles 6 de agosto durante una conferencia de prensa. Álvarez Cárdenas dijo que al tratarse de un tema de orden federal, pidieron la intervención de la Fiscalía General de la República para iniciar la investigación a partir de lo que mencionó. Pero bueno, dicen que tienen la obligación cuando encuentran vínculos o hay señalamientos de vínculos entre el gobierno y crimen organizado. Híjole, señores, volteen para atrás, volteen para los laditos, porque seguramente se van a encontrar más vínculos y más relaciones, y a ver si ponen de malas. Y este miércoles se firmó la iniciativa contra el halconeo, con la que se pretende incrementar las penas en contra de las personas que coloquen cámaras irregulares en la vía pública. En las últimas semanas se han retirado más de 1,600 cámaras de procedencia desconocida, la mayoría durante este año. Se explicó que la reforma es al artículo 317 del Código Penal para endurecer las sanciones contra el halconeo, que pasarán de 1 año a entre 5 y 8 años de prisión. ¿Qué es el halconeo? Pues bueno, es la vigilancia que hacen los delincuentes, el crimen organizado, para ver si autoridades están rondando la zona, si hay otros grupos delictivos que están rondando sus áreas de influencia, y utilizan estas cámaras de seguridad que usted puede ver en cualquier calle, que usted puede poner afuera de su casa para vigilarla, y con estas cámaras vigilan, incluso hasta en otros estados han encontrado centros de monitoreo. Con esto están vigilando a que no lleguen las autoridades o otros delincuentes. Así que habrá sanciones más fuertes a quien se sorprenda y que apoye con este tipo de tecnología. Y mire, pese a la advertencia de maestros de no arrancar el ciclo escolar en caso de que no se modifique el protocolo de respuesta inmediata en las escuelas, con el propósito de evitar casos como el del profesor Esteban Cachola, la Secretaría de Educación Estatal garantizó el retorno a las aulas el próximo 1 de septiembre. La titular de la dependencia, Irma Martínez Manríquez, aseguró que ya hay una nueva guía de atención inmediata que sustituye a los antiguos protocolos escolares. La funcionaria señaló que se establecen lineamientos prácticos para atender incidentes escolares, además de que el documento se presentará a directivos y se socializará en todo el estado.
y se perfeccionará durante todo el ciclo escolar. Yo me pregunto qué habrá dicho Irma Martínez Manrique antes de ser secretaria de Educación, cuando estaba del otro lado de la baranda. ¿Habría estado de acuerdo en que iniciaran clases o estaría rechazándolo como ahora lo hace el magisterio? Eso sería interesante preguntarle a Irma Martínez Manríquez. Pero bueno, con esto llegamos al final de la información en las Border News. Lo invito a que visite todas nuestras plataformas digitales, también nuestra página de internet, lasbordernews.com.mx, con las buenas noticias y por supuesto disfrute este episodio en YouTube o en Spotify.